estamos estudiando el carácter cristiano. ¿Cuál es el tema de hoy? La integridad. ¿Qué es integridad? A ver, ¿qué entendemos por integridad? Algo que es de una sola pieza. Amén. Íntegro. Ajá. Que no sea adulterado. Que no sea adulterado. Que sea loyal o fiel leal, fiel a un pensamiento, a una persona. Amén. ¿Alguien más quiere aportar? Sin añadiduras. Sin añadiduras. Lo que encontré de la palabra que usa la Biblia para traducir la palabra integridad, significa la condición de ser intachable, que no tenga nada de por qué señalarlo, ¿verdad? Intachable, perfección, sinceridad, sensatez, rectitud y moralidad, pero todo esto según los estándares divinos, para lo que es nuestra clase, amén. Porque hay estándares allá afuera, pero los estándares del Señor son más altos, ¿verdad? Amén. Eso es. Y también significa honestidad, que usualmente es el significado que se le da en el Nuevo Testamento, honestidad. Así que la integridad es indispensable en el cristiano. Lamentablemente, creo que el Evangelio ha sufrido porque personas que llevan el título de cristianos, que ellos mismos se denominan cristianos, no son íntegros. Personas que, la gente tienen entienden, asumen, si es cristiano va a ser una persona honesta, ¿verdad? Una persona que no va a aceptar sobornos. Una persona que no te va a engañar. Cuando tú lleves tu carro al mecánico te va a decir la verdad. Que no se va a dejar mover por las circunstancias. No, que me hace falta para completar lo del mes. Esta es mi oportunidad con esta persona. Sacar aquí lo que me falta. Una persona íntegra no se deja mover por las circunstancias, sino que se mantiene fiel, firme, ¿verdad? En el caso de nosotros los cristianos, en el camino que el Señor ha puesto delante de nosotros, fiel a Él. Y es lo que vamos a ver en esta tarde. Tenemos 3 objetivos. El primero es expresar la combinación entre la ternura y la integridad que son propias del ministerio cristiano. Integrar al carácter del ministro los atributos morales necesarios para su labor y planear la conducta que amerita el servicio a Dios y a su pueblo. Aunque habla aquí de ministerios, debemos entender que esto que vamos a estudiar ahora no es solamente para líderes, sino que cada uno de nosotros como siervos de Dios tenemos que tener estas mismas condiciones, vivir a la altura del llamado que tenemos en el Señor, dignos de ser llamados hijos de Dios. Así es que como hijos de Dios y siervos de Dios, todos vamos a servirnos los unos a los otros. Y en ese sentido tenemos que cada uno de nosotros vivir en integridad. Amén. Alguien que me lea el pensamiento central. Los ministros cristianos que manifiestan un carácter tierno al servir a otros demuestran así que entienden el amor de Cristo por su iglesia. Amén. ¿Y alguien que me lea el texto áureo? Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Primera Tesalonicenses 2. Y la lectura la vamos a tener, la base bíblica en Primera Tesalonicenses, y vamos a estar leyendo desde el capítulo 2, versículo del 1 al 12, para el que no tenga el libro, si lo puede ir buscando, y vamos a entrar inmediatamente en la lectura. ¿Estamos listos? Amén. Vamos a leer como usualmente lo hacemos, antifonalmente. Y dice la palabra: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y siendo juzgados
Filipos, como sabéis, fuimos de nuevo en nuestro Dios, para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se anunciase el Evangelio, así hablamos, no para agradar, no como hombres, sino a Dios, sino a Dios que prueba nuestros corazones. porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a seros muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche, para no ser agravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Nos encargábamos de advertirles como el niño de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén. Aparte de la integridad, como vimos en el pensamiento central y en el texto áureo, también vamos a hablar sobre la ternura. Es otro atributo, debe ser también parte de nuestro carácter. Un carácter compasivo y amoroso. Si tenemos el amor de Dios, como la palabra nos instruye, los hijos de Dios deben amar a su prójimo. Eso tiene que reflejarse en la manera en la que nosotros convivimos, en la manera en la que nosotros nos expresamos con los demás. Y en este caso, como habla el apóstol Pablo, dice que él los trató a ellos con ternura. Fuimos tiernos con ustedes como la nodriza que cuida con ternura a sus hijos. Amén. En todas estas clases yo siempre les recuerdo que la intención es que nosotros nos examinemos a nosotros mismos y veamos qué nos falta. Si es que tenemos que, si es que le hemos estado fallando al Señor en alguna área de lo que estamos estudiando, es para que podamos corregir esas cosas y podamos ser más como el Señor, que es a lo que estamos llamados. Amén. El modelo perfecto de integridad, todos sabemos que fue ¿quién? Jesús, ¿verdad? Dice la palabra que fue perfecto. Cuando Él fue probado en su integridad, dice que Él nunca pecó. Jesús es el único que fue totalmente perfecto, veraz, siempre mostrando un modelo de buenas obras. Pero nosotros los cristianos estamos llamados a ser como Él. Amén. Eso es lo que estamos llamados a ser como nuestro Señor. Y alguno pudiera decir, bueno, pero Él era Jesús, eso está difícil para nosotros. Debemos recordar que el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y es en ese nuevo andar que tenemos que reflejar el nuevo carácter. Y el ejemplo que vamos a estar viendo es el del apóstol Pablo. Pudiéramos decir, bueno, pero es que era Jesús, pero ahora vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo. Y la clase se concentra más en llevar el evangelio como ministros del Señor. La vida de Pablo era prácticamente eso, ¿verdad? Él llevaba el evangelio, su vida estaba completamente entregada a la obra del Señor. Y él empieza diciéndole, porque vosotros sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Una cosa que debemos recordar en el tiempo en el que el apóstol Pablo llevó a cabo su ministerio,
Habían muchas religiones falsas, habían muchas religiones demoníacas. Y estas religiones tenían también sus predicadores, que ellos trataban de reclutar gente para su religión. Muchos de ellos claramente sacaban ganancias. Su intención era sacar ganancias, su intención era sacar ventaja de los feligreses, como lo vemos hoy en día también. Y lamentablemente aún dentro de lo que se llama el cristianismo, que se han desviado de la verdad, siguiendo su corazón lleno de avaricia, usan el evangelio para también sacar ganancia. Ahora en el mundo será bien difícil encontrar religiones falsas que tengan buenas intenciones, porque sabemos de cuál es la fuente de sus enseñanzas, ¿verdad? Así que yo supongo que ya este pueblo en Tesalónica estaba acostumbrado a ver cómo venían estos predicadores de esas religiones y querían usarlos, aprovecharse de ellos, tenían sus intenciones de sacarle su dinerito. Así es que Pablo aquí, si leemos esto, si le ponemos atención, es como que él estuviera defendiendo su posición. Yo no soy como eso que a lo mejor ustedes están acostumbrados a ver, o que a lo mejor los de afuera le vienen a decir, ah, no, este es uno más del montón, de lo mismo que hacen los demás, que aún a nosotros también nos han acusado de lo mismo, ¿verdad? Ah, no, los pastores son todos, bueno, ustedes saben lo que dicen, pero no es así. Y el apóstol Pablo tiene él puede decirle a ellos, ustedes han visto mi ejemplo. Él predicó con su ejemplo, no solamente con las palabras. Dice, ustedes saben que nuestra visita a ustedes no resultó vana. ¿Por qué? Porque dio fruto. Vean los frutos para que se den cuenta que yo estaba haciendo la obra de Dios y que estaba siendo respaldado por Dios. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, como saben ustedes, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y aquí viene una vez más la integridad. Dice el libro de los Hechos que antes de que Pablo fuera a Tesalónicas a llevar a ellos el mensaje, a evangelizarlos a ellos, él estuvo primero en la ciudad de Filipos. No sé cuántos recuerdan la historia. Dice que Pablo estuvo ahí un tiempo predicando el evangelio y se levantó esta muchacha que tenía un espíritu de adivinación y empezaba a gritar, ah, estos son los hijos del siervo, esos son los siervos del Dios Altísimo, son los siervos del Dios Altísimo. Por varios días ella estaba gritando eso y Pablo se llegó a molestar y dice la palabra que él reprendió el demonio que estaba en ella, pero esta joven, sus amos hacían gran dinero, tenían grandes ganancias por ese demonio que ella tenía de adivinación, porque ella lo ponía en práctica y ellos pues cobraban por eso. Por esa razón, los amos de ella pues perdieron su fuente de ingreso, hicieron un escándalo con todo el pueblo, hicieron que a Pablo y a su compañero lo detuvieran. Pero no solamente eso, dice la palabra que ellos fueron ultrajados, que ellos fueron azotados con varas, fueron llevados a un calabozo, puestos en lo último del calabozo, con sus pies amarrados en cepo, amarrados con unos cepos. Y cuando ellos estaban ahí, a pesar de la condición, a pesar de que esas condiciones usualmente tienden a derrumbarnos, como humanos, condiciones como esta tienden a derrumbarnos emocionalmente, físicamente. Ellos estaban heridos de su cuerpo. Yo supongo que ellos estaban pues en dolor, su cuerpo estaba dolorido de tantos golpes. Pero estando ahí, dice la palabra que lo que ellos hacían era cantar y adorar a Dios.
Cuando nosotros tenemos un ministerio o hacemos las cosas que el Señor nos manda hacer, si estamos dentro de la voluntad de Dios, haciendo la obra de Dios, el Señor nos va a respaldar. ¿De qué manera el Señor respaldó a estos hombres? Y le dio fortaleza para poder soportar. En nuestra humanidad esto hubiera sido difícil, imposible de soportar. Eso emocionalmente, eso te derrumba emocionalmente. Un constante ataque. Y no solamente ataque verbal de las personas que a lo mejor están ahí, sino físico también. Las condiciones en las que él estaba, muchas personas, ahí termina su ministerio, debut y despedida. Pero estas personas entendían el llamado del Señor y el Señor en su perseverancia les dio la fortaleza para poder soportar. Y esto es lo que Pablo le dice a ellos. Ustedes saben que antes de que nosotros hubiéramos venido aquí a testificarle del Evangelio, nosotros padecimos. Así que lo que estamos padeciendo, lo que estamos pasando aquí ahora en Tesalónica, que también estaban siendo perseguidos, no era nada nuevo, sino que era el resultado de haber llevado el Evangelio de Jesucristo. Sabemos que cuando llevamos el Evangelio de Jesucristo, habrán personas que abrirán su corazón y lo aceptarán con gozo. El Señor toca los corazones, dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Pero habrán otros que simplemente cerrados a la verdad, lo que van a servir es de tropiezo y de ataque contra el que trae la verdad. Amén. Gloria al Señor. Así sucedió a Cristo y a sus apóstoles y acontece hoy día con los que anuncian a Cristo en todo el mundo. Así que esto no se reserva solamente para el tiempo de Pablo, sino que vemos hoy en día como también aquellos que quieren servir al Señor y llevan el Evangelio de Jesucristo también son perseguidos. La palabra aquí, como dice él, en el versículo número 3, dice: porque nuestra exhortación no procedió del error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. De la manera que Pablo le habla aquí en los primeros 4 versículos, es la actitud correcta para llevar el Evangelio de Jesucristo. Gloria al Señor. Se me perdió la palabrita aquí. Santo Dios. Dios respaldó la predicación de Pablo y Silas en Tesalónica, a tal manera que hubo manifestaciones del poder de Dios y del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Tendría Pablo la necesidad de verdad de defender su ministerio? ¿Por qué tendría Pablo la necesidad de defender su ministerio? De demostrarle a ellos, de que ellos entraran en razón, que él no era como los otros, que predicaban de otras religiones. Para que conocieran el Evangelio, para que conocieran la salvación, no solamente por palabras, sino que él traía la verdad. Amén. El que sufría no era tanto Pablo, era el Evangelio de Jesucristo el que vendría sufriendo. Si él no defiende su ministerio, entonces, si ellos no entienden que él es un hombre veraz, va a pensar que el Evangelio que él está predicando es igual que todos los demás de las otras religiones. Por esa razón él tenía que hacerlos entender a ellos: yo no soy igual, lo que yo les traigo a ustedes es algo completamente diferente a lo que ustedes están acostumbrados a escuchar. Y no solamente ustedes recibieron el Evangelio de palabras, sino que ustedes son testigos del poder de Dios, porque ustedes lo experimentaron en su vida. Dice que el versículo, en el primer capítulo de Tesalonicenses, dice que hubo tal fruto
que los que adoraban ídolos antes se convirtieron al Dios vivo y verdadero. Y hubo manifestaciones del poder de Dios y derramamiento del Espíritu Santo. Así que fue con poder que ellos pudieron ver el Evangelio de Cristo. No solamente fue en palabras, sino que ellos lo pudieron experimentar. Y Pablo, como no pudo quedarse mucho tiempo con ellos porque tuvo que salir corriendo también, a lo mejor se sentía o quería estar seguro de que ellos permanecieran firmes en su fe y no que el trabajo que él hubiera hecho en esa ciudad hubiera sido en vano. ¿Querías decir algo? Él entendía lo que era verdaderamente sufrir por el Evangelio. Amén. Mira lo que le dijo a los filipenses, el capítulo 1, versículo 29, dice: porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Amén. Es un privilegio que tenemos cuando estamos under the attack, cuando estamos bajo el ataque por la defensa del Evangelio. Eso es un privilegio que el Señor nos da. Amén. Y mantenerse íntegro, no cambiar el mensaje por temor. Porque por eso es que el escritor de este libro ha tomado esta lectura como ejemplo. Porque a pesar de que él estaba en constante ataque, y como les digo, no solamente verbal, sino físico, sufrimiento físico, él se mantuvo firme en la palabra que él tenía que darle al pueblo. Él no la cambió, por eso le dice más adelante, bueno, porque nuestra exhortación no procedió del error. Aquí dice que el error se usaba en griego para describir a un planeta errante o a una estrella fugaz. No es como que se me ocurrió así de la nada y yo saqué esta historia. No fue por error. Él sabía claramente de dónde había venido su mensaje. Ni de impureza ni por engaño. El mensaje que él le traía al pueblo no tenía ninguna intención de beneficio propio. Y ellos lo podían ver en el sufrimiento que él estaba pasando. Ninguna persona que tiene otras intenciones va a padecer por algo que ellos mismos no creen o que su intención es engañar. También yo miro ahí que Pablo, como dice usted, entendió el propósito que tenía cuando fue enviado por el Señor Jesucristo a ese lugar. Muchos de nosotros podríamos haber dicho en ese momento: bueno, no es de Dios que estemos aquí porque ya nos están rechazando, ya estamos sufriendo, no es de Dios. Pero Pablo entendía que se iban a levantar oposiciones y se iban a venir contra él, pero él sabía que habían almas que iban a ser salvas. Él ya había visto el fruto en la ciudad de Filipos, sí, que estaba pasando ese momento, y llegar a Tesalónica iba a haber más fruto. Entonces el enemigo trató, dice también la palabra, que en Tesalónica también se levantaron contra él, de los mismos judíos, sí, que habían venido de Filipos para poderlo pausar la obra, para detener la obra del Señor. Sí, pero Pablo tenía eso bien seguro, que hasta que el Señor no le dijera que se fuera de ese lugar, él iba a seguir predicando contra toda oposición. Así mismo es. Y la cosa es el temor que él sentía de que el trabajo que él hizo en ese lugar hubiera sido en vano, a raíz de estos que vienen con la intención de deshacer lo que ya él hizo, la obra del Señor. Pero como dice la palabra, que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. El Señor es el que tiene el control. Y que también esos ataques que sufría Pablo era, como decía, hacer un incentivo a la evangelización o un impulso que recibía cuando venían de otros pueblos a entorpecer la obra en el lugar donde estaba. La gente entonces lo que pensaba, pero si vinieron de allá para entorpecer y él todavía sigue adelante, a ellos lo motivaba a escuchar más a Pablo. Era como una... Sí. Hay que poner atención a lo que este hombre dice, porque si ellos se esfuerzan tanto en callarlo, tiene que ser algo bueno, algo interesante lo que tienen que decir.
Aquí yo veo en Pablo un hombre que tenía seguridad, primeramente, de lo que le estaba predicando la verdad. Segundo, con seguridad de que él había sido llamado, puesto por Dios para hacer el trabajo. Y seguridad de que lo que él decía iba a ser el impacto en la vida del mundo. Había el 99% contra él. Él era el único que tenía la verdad. El 99% de las demás creencias en ese momento era como un mercado de creencias. Habían gente con creencias de todas partes y él estaba compitiendo con ellos, pero con la verdad. Era el único que tenía la verdad. Entonces él tenía que salir a flote y que el mundo supiera que él tenía la verdad. Había convicción y seguridad en él, que es lo mismo que nosotros necesitamos tener hoy. Amén. Para salir a predicar necesitamos tener convicción. Convicción del mensaje, del poder del evangelio. Como dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pero para nosotros poder mantenernos y sobrepasar cualquier cosa que se pudiera levantar en el momento en que estamos evangelizando, es la seguridad que lo que estamos llevando es verdaderamente el evangelio transformador de Dios. Porque si no, nos quedamos en el camino. Si nosotros mismos dudamos, no vamos a llegar muy lejos. Amén. Dice que él usa aquí la palabra exhortación, porque nuestra exhortación, esta palabra viene de aquella que se define como consolar. Cuando nosotros llevemos la palabra, debemos estar seguros que no sea un ataque, ¿verdad? Mira, hijo del diablo, arrepiéntete, porque el deseo de Dios es traer consolación a aquellos que están hundidos en el pecado. Amén. Dice la palabra que cuando el joven rico se acercó a Jesús y le preguntó: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo: bueno, tú conoces los mandamientos, ¿verdad? Dice: yo los he guardado desde mi juventud. Y dice la palabra que Jesús lo amó. Vio el vacío que había en esta persona, en el corazón de esta persona, y lo amó. Y en vez de decirle, bueno, pero que tú haces esto y que tú eres un avaricioso, tu corazón está lleno de avaricia, así que no, ¿cómo tú puedes creer que vas a heredar el reino? No, dice que Jesús lo amó y le dijo lo que tenía que hacer. Mira, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y entonces vas a tener tesoros en el cielo. Así es que hay maneras de decir las cosas, ¿verdad? Hay maneras de decir las cosas, y la intención es de que las personas entiendan que el Señor los ama y que los quiere atraer a Él con amor, con lazos de amor. Amén. De hecho, el primer certificado que uno sigue como ministro es exhortador. Antes de ser otra cosa, tiene que ser primero exhortador. Y muchos tienen el concepto de exhortación a regañar. Yo soy el que tiene permiso para regañar a toda la iglesia. Sí. El único que tiene permiso de regañar a la iglesia es el pastor, nadie más. Y creen que se van ahí a exhortar a los hermanos, pero está mal interpretada la palabra exhortar. Sí. Es hablar con amor para reivindicarlos. Para levantar, porque la idea es construir, no derribar, no destruir, sino construir las vidas. Amén. Dice el versículo 4: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. Ellos recibieron la autoridad de Dios, el permiso de Dios de llevar el evangelio, en el caso de Pablo, a los gentiles. Y dice que así como ellos recibieron el evangelio, así ellos hablaban. No como para agradar a los hombres. Su intención no era recibir el aplauso de los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Pablo le dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien, que usa bien, que interpreta bien, que enseña bien la palabra de verdad. Y es lo que Pablo está diciéndole aquí a ellos: según fuimos aprobados por Dios.
nosotros todos somos ministros del Señor, de una manera u otra. Tenemos que asegurarnos que en nuestra administración presentarnos a Dios aprobado. Dice aquí el libro que antes de que el Señor mandara a Moisés a el ministerio que él tenía para él, pasó 40 años prácticamente preparándose. 40 años preparándose para el ministerio. Cuando el Señor nos llama, cuando estamos listos, cuando el Señor nos prepara, cada día de nuestra vida es una preparación. Cada prueba que pasamos es parte de esa preparación. Y cuando estemos listos, entonces el Señor nos va a lo mejor a confiar algo más profundo, algo más grande para hacer. Mientras tanto tenemos que seguir trabajando en la obra del Señor cada día. No es que nos vamos a sentar a esperar a que el Señor entonces nos diga, ok, ahora tenemos que ir trabajando en la obra del Señor. La idea de confiar aquí es encargar, poner sobre sí la responsabilidad de hablar las buenas nuevas de salvación. Por tanto, ellos no ministraban el evangelio para agradar a los hombres, sino a Dios, con un carácter tierno y con una conducta íntegra. Debemos ser buenos mayordomos del evangelio. La palabra, el número 5, el versículo 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Esto, lisonjeras, es adular, es elogiar, halagar con palabras, con el fin de congraciar o ser aprobados por otros o de conseguir algún beneficio. Y eso se usa mucho, ¿verdad? Se usa muchísimo en lo profesional también. Siempre está quien le está dando palmaditas diciéndole al jefe, oh sí, tú lo hiciste todo muy bien. Nunca dicen la verdad porque tienen otro interés. Tienen el interés de conseguir algo a cambio. Cuando que te quieren vender. Muy bien, es lo más caro. Hazle muy bien para que lo compres. Sí, con la intención de vender, con la intención de vender. Pues por eso le dice Pablo, nosotros, como decía el pastor, él tratando de sobresalir de todas estas otras religiones que usaban estos métodos para vender su religión, dice, nosotros no nos valimos de eso, no nos valimos de usar palabras de halago para poderlos atraer a ustedes al evangelio. Dice, como saben, ni tampoco encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ustedes saben cuál fue nuestro comportamiento cuando nosotros nos acercamos a ustedes para traerles el evangelio. Pablo y sus colaboradores hacían la obra de Dios con toda transparencia y sinceridad. Cuando nosotros hagamos la obra del Señor, hermanos, asegurémonos que lo hagamos con un corazón sincero. Y nuestro corazón debe estar inclinado únicamente a que las almas se salven. No debe haber ninguna otra cosa de por medio. Ni interés personal, económico, ni, como dice ahí, buscando el halago de las personas. El único interés que debe haber en nuestro corazón es que las almas lleguen a Cristo. Amén. Eso no cambia el mensaje, aunque ustedes acepten o no acepten. Y eso es algo que también tenemos que estar seguros de que las circunstancias no nos lleven a cambiar el mensaje, sino ser íntegros, no cambiar el mensaje usando otro tipo de palabras o encubriendo la verdad de que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Solamente con la intención de no ofender, de que la gente no se vayan a sentir mal. Tenemos que llevarle la verdad. La verdad es lo que va a sanar. Es la verdad lo que va a libertar. Mira lo que dice el libro, dice, lisonjear es aquello que queremos ganar para Cristo. Es hipocresía. Hipocresía. Cuando lo hacemos lisonjeando a las personas. Pero yo veo aquí que ahí hay que cuidarnos doblemente, no de nosotros hacerlo a la persona que le estemos predicando, y también cuando personas tratan de venir a donde nosotros y nos lisonjean. Dice la palabra que la dádiva corrompe el corazón. Entonces a veces recibimos la dádiva porque sentimos que estamos bendecidos,
Pero cuando llega el momento de la corrección, no podemos darle la palabra que nos da el Sí, Señor porque nos sentimos Él bendice, comprometidos. Él es la que- Ya nos sentimos comprometidos. Por eso dice el apóstol más adelante que ellos no quisieron ser una carga para ellos, no aceptaron de ellos ninguna ofrenda, ningún soporte económico, sino que ellos trabajaron con sus propias manos día y noche. ¿Saben lo difícil que ha de haber sido esto para el apóstol? Y no solamente eso, recordando que él salió de Filipo lastimado, y de ahí se fue inmediatamente a Tesalónica a trabajar, así como estaba, a trabajar y a llevar el mensaje. Así que no era fácil, de verdad que nosotros tenemos la bendición de no tener que haber pasado por tanta dificultad para llevar el mensaje. ¿Y cuánto nos cuesta? Bueno, pues Alex no está lejos del meollo, porque en este tiempo donde vivimos, eso sucede mucho, el que se acostumbra a las dádivas y se encadena a sí mismo. Hablamos el otro día de un pastor, un hermano de la iglesia, que les ofreció, dice que había un departamento pequeño con sus 2 hijos, y le ofreció un terreno y construir una casa, llevó un ingeniero y a todo el mundo. Y que él les dijo: Señor, es una bendición que me cayó del cielo, porque era un lugar exclusivo y todo bien bonito, y que Dios le dijo en oración, no lo recibo. Y él no lo entendió, y 6 meses después el Señor le dio la respuesta del por qué no. Y exactamente era eso, esa persona lo quería agarrar para poder seguir haciendo sus mensajes en la iglesia. Entonces, si lo hubiera recibido, hubiera estado agarrado y no hubiera podido como zapato. Así mismo es, pero tenemos que tener nuestro corazón en el lugar correcto, porque si nuestro corazón está en la avaricia, no vamos a hacer caso a la voz de Dios, es más, ni la vamos a escuchar. No, y si viene, la reprendemos, que no fuera de Dios. Dicen, ya, el malo eres tú. Sí, exactamente. Eso se mete sutilmente, el querer ganancia en las cosas. Se mete sutilmente. Pero bendito sea Dios que estamos aprendiendo para que si en algún momento llegara a pasar, ya no nos toma de sorpresa, sino que podemos recordar, lo que el Señor me enseñó, lo que el Señor me habló. Que el Señor traiga a nuestra memoria lo que estamos aprendiendo para que en su momento sepamos cómo actuar, qué hacer, decir que no. Amén. Lo que me gusta de Pablo en este pasaje que estaba estudiando hoy es que Pablo en ninguna parte menciona lo que están haciendo mal los otros, ni tampoco menciona nombres, sino que él dice: mi testimonio es que yo hago esto y esto y esto y esto. No como la política. Yo lo estoy haciendo, yo soy el que estoy haciendo esto. Sí. Y mi gente, no te estamos robando, no estamos viviendo de ustedes, no estamos haciendo nada de ustedes. Él en ningún momento menciona a otra gente que pudo haberse excusado en eso y señalar con nombres y apellidos y no lo hizo. Es algo que también hay que resaltar de la Amén. Así mismo es. Eso se ve tan feo cuando uno trata de... Bueno, usualmente cuando uno trata de hacer eso es excusar también sus propios errores. Aquel está peor que yo. Mira aquel lo malo que está haciendo, yo no soy tan malo. Pero no, él pudo hablarles a ellos de su integridad, de su fe, su integridad y su vida santa que él llevaba delante del Señor. Porque ellos eran testigos. Él prácticamente lo que está haciendo es haciéndoles recordar. Ustedes recuerdan, ustedes saben. ¿De qué manera yo me comporté cuando estaba delante de ustedes? ¿De qué manera yo viví? Ustedes son testigos de mi testimonio, de mi vida cristiana. No era diferente a lo que yo le estoy mandando a ustedes a hacer, sino que yo con mi ejemplo les prediqué a ustedes. Es lo que él está diciendo acá. Dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus hijos. La nodriza es que amamanta al bebé tierno, al bebé recién nacido, indefenso. Esa fue la actitud que él está diciendo que yo tuve hacia ustedes. Y recuerden que él está hablando con recién convertidos. Ellos eran, en ese momento, esto que él está recordando es cuando ellos eran recién convertidos. Porque él no pudo durar mucho tiempo con ellos cuando él llevó el evangelio, ellos se convirtieron. Así que cuando ellos se convirtieron, él los acogió y los amó como nuevos
integrantes del reino de Dios, y Él mismo los alimentó como la nodriza a sus hijos. Ese fue el amor que Él derramó hacia ellos. Esa fue la manera que Él los trató a ellos. Y eso es lo que la palabra quiere enseñarnos a nosotros también. Que de esa misma manera es que nosotros tenemos que acoger a los nuevos convertidos, enseñarlos con amor. Pero no solamente ellos, sino de esa misma manera tratarnos los unos a los otros. Amén. De esa misma manera debemos tratarnos con ternura, con dulzura al hablar, al comunicar. Si tenemos que exhortar, si tenemos que comunicar algún mensaje, hacerlo con ternura. A veces nos cuesta un poquito. Hemos a lo mejor arrastrado con costumbres, pero tenemos que aprender que la palabra, como le había dicho al principio, nos dice que somos nuevas criaturas en el Señor. Pedir al Señor que nos ayude a poder desarrollar ese carácter de Cristo. Así como el Señor, el amor, hizo que el Señor lo tratara con dulzura a ese que venía a Él, a Jesús, a preguntarle. Que así mismito nosotros podamos aprender a desarrollar ese mismo carácter con nuestros hermanos, con aquellos que nos rodean también. Amén. Hermano, y tener cuidado con lo que viene nuevo, porque es que lo que viene nuevo son muy sensibles. Entonces, a veces nosotros los viejos, con nuestra actitud, hacemos que se vayan, hacemos con poco. Entonces después nos quejamos, no, usted con su actitud hizo que un nuevo cogiera miedo y se fue. Nosotros los viejos a veces que echamos los nuevos para la casa. Por eso tenemos que examinarnos a nosotros mismos, hermanos. Examinemos nuestro vocabulario, nuestra actitud. La Biblia dice que es difícil muchas veces nosotros mismos ver nuestros propios errores. Pero orémosle al Señor que nos revele. Y si alguna persona con amor se nos acerca y nos trata de hacer ver, no nos enojemos, sino recibamos la corrección como que viene de parte del Señor. Porque la intención es que nosotros podamos madurar en el Señor y ser de bendición y no tropiezo. A veces nos cuesta, a nadie le gusta que le llamen la atención, pero si es necesario para poder crecer, pues que el Señor nos ayude. Amén. A aceptarlo, a recibirlo. Pero si usted no sabe aconsejar, hermano, pues no vaya. Si ese no es su don, no vaya. Déjenselo a aquellos que el Señor le ha dado el don de poder corregir con amor. Amén. Porque si no lo hace de esa manera, la respuesta y lo que usted está buscando, la intención que es edificar, no se va a realizar. Amén. Bueno. El apóstol Pablo, yo no sé cuál temperamento era el que él tenía antes de que el Señor lo tocara. ¿Cómo que no? Yo andaba matando gente. Andaba matando gente, pero aquí dice la palabra que el Señor los transformó de tal manera que él ahora trataba a los hermanos, aquellos que él antes perseguía, ahora como si fueran sus bebés. Sus bebés. Él los llevaba con toda delicadeza a conocer al Señor, a enseñarle que tenían que apartarse de aquellas cosas que al Señor no le agradaba y enseñarle entonces cómo era digno de vivir. Lo que ustedes vieron de mí hacer, ustedes también deben hacerlo. Sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Amén. Y como dicen muchos predicadores por ahí, ¿podemos nosotros decir lo mismo? Sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Pues si todavía no lo podemos decir, tenemos que ponernos las pilas, porque si estamos sirviéndole al Señor, ese es el camino por el que debemos estar andando. Amén. La Biblia enseña que no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Eso es lo que dice 2 Corintios 10:18. Es aprobado aquel a quien Dios alaba. Si uno se alaba a sí mismo, ya deja de ser humilde. Ya eso no sirvió. Ya eso no sirvió. La conducta del apóstol y sus colaboradores en Tesalónica
en Tesalónica debe servir de guía para los que sirven a Cristo en todo el mundo, como estábamos viendo aquí, de la manera que Él se condujo hacia ellos con ternura. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, le dijo Pablo, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio, sino nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. No solamente el Evangelio, dice, hasta nuestra vida le hubiéramos entregado a ustedes. Una cosa que aprendí, bueno, que el pastor Calderón nos enseñó, es que si, aunque nos cueste de nuestro bolsillo, de nuestro tiempo, cuando se trate de traer a alguien al Evangelio, presentarle a alguien el Evangelio, hay que hacerlo, vale la pena. Pablo entregó su vida completa al servicio del Señor. Si nosotros tenemos que invitar a alguien a tomar un café para presentarle el Evangelio, estas son inversiones en el cielo. Hacer tesoros en el cielo. Vemos el ejemplo de Pablo. Nosotros tenemos también que entregar nuestra vida al servicio del Evangelio de Dios. Gloria a Jesús. A ver si me queda algo aquí por decir. Aquí en el versículo 8 se deja ver que el amor no es solo de palabras. Decir solamente yo te amo en el amor del Señor o decirle a alguien Cristo te ama solamente no fue suficiente para Pablo, ¿verdad? No. Sí. Hay que mostrarlo. Hay que demostrarlo como les había dicho, con nuestro tiempo. ¿Ah? Con hechos. Con acción. Junto con el deber de comunicar el Evangelio, el obrero debe estar dispuesto a entregarse a sí mismo por amor a los santos. Ello tiene que ver con la disposición al sacrificio que sea necesario para el bien de ellos. A veces eso nos cuesta un poquito. Viviendo en una sociedad que nos ocupa tanto tiempo, que nos mantiene tan ocupados, pero para la obra del Señor siempre tenemos que sacar tiempo. Siempre tenemos que sacar tiempo para la obra del Señor. Porque os acordáis, hermanos, que de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche para no ser agravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Vosotros sois testigos, y Dios también, cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Es importante ver aquí que Pablo pudo apelar libremente a su propia vida como ejemplo. Pablo no tenía que decir, por favor, no vean mi vida, vean la vida de Jesús, sino que él pudo decir también, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo quería que la gente viera a Jesús, pero también podía decirles que vieran su propia vida, porque el poder de Jesús era real en él. Amén. Y la meta de todo cristiano debe ser llevar una vida que declare cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con otros. Esta vida, este ejemplo que Pablo dio, no solamente para él, sino para cada uno de nosotros. Nosotros también debemos llevar una vida santa, justa e irreprensible cuando nos comportamos con otros hermanos o con personas que no son creyentes. Este es el tipo de vida que va a atraer a otros a seguir a Jesús. Lo que ellos ven en nosotros. La integridad. Lo que ellos ven en nosotros es lo que va a decir si verdaderamente creemos lo que decimos. Amén. En el trabajo, en la escuela, donde quiera que nosotros nos movamos con nuestros compañeros,
es lo que ellos vean en nosotros lo que va a predicar más que lo que nosotros podamos decirle a ellos con palabras. Y muchas veces cuando ya queremos venirles a hablar a ellos del Señor, ya nuestra vida ha destruido el testimonio, ha destruido lo que pudiéramos decirles a ellos. Ya ellos tienen su mente bloqueada y a lo mejor no te dicen nada, pero ellos están escuchando y a lo mejor diciendo como que eso no va con lo que yo he visto en esa persona, como que eso no va, y ya por eso la persona ni considera el Evangelio del Señor. Así que tenemos que tener mucho cuidado y saber que donde quiera que nosotros estamos siendo observados, analizados, y ver si en verdad nosotros creemos lo que decimos, que se va a ver en la práctica. Amén. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos. Así es que la exhortación debe ir acompañada de consolación a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y este es el llamado de Pablo en este versículo para los creyentes, que vivamos de la misma manera como es digno de Dios. Todo cristiano merece ser exhortado y luego consolado. Cuando la palabra regula los límites del don de la profecía, enseña que la profecía, que el profeta habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que las palabras que hablamos a nuestros hermanos, bueno, y si alguien tiene el don de profecía, esas palabras deben ser para edificar. Por tanto, cuando tengamos que ministrar a los santos, debemos recordar que nunca debemos dejar desalentados, sino consolarlos de la misma manera que Dios lo ha hecho con nosotros. Y andar conforme a esa dignidad divina equivale a manifestar al mundo el carácter santo de nuestro Dios. ¿Alguien quiere aportar algo o tiene alguna pregunta? Ese versículo que dice que vosotros sois testigos de cuán santa, justa e irrepresible nos comportamos. Eso me hizo pensar la importancia de vivir una vida recta, una vida así, no solo en la iglesia para que los otros nuevos puedan ver, pero donde quiera que vayamos, porque eso da de cierta manera validez a lo que estamos predicando, porque si ellos tienen una imagen de lo que es un cristiano, pero usted contradice esa imagen, entonces ya descuenta lo que usted quiere decir. Ajá. Porque en fin, usted no vive esa vida que usted dice que me cambiaría a mí, y no, usted es peor que yo, y cosas así, que eso enseña la importancia de examinarnos todos los días y ser más como Cristo en carácter, que es lo más importante. Amén. Más que, bueno, llevar la palabra del Señor es un mandato del Señor, pero primordialmente debemos ver nuestra vida, concentrarnos en nuestra propia vida, que la palabra que nosotros vamos a llevar en realidad tenga cabida en nuestro corazón y que de verdad haga la obra que nosotros decimos a los demás que va a hacer por ellos. Si eso no se ve reflejado en nuestra vida, por más que nosotros hablemos, se nos canse la garganta de hablar, no va a llevar ningún fruto. Por eso Pablo les dijo a ellos, ustedes son testigos del fruto, porque ustedes son testigos de mi vida, de cómo yo me comporté delante de ustedes. Así que la enseñanza que nos está dejando el apóstol aquí es que va de la mano nuestra integridad delante del Señor con el evangelio que nosotros hablamos. Van de la mano. Si no van juntos, no va a haber ningún fruto. Y ellos son testigos del fruto, de que el Señor estaba con ellos, de que ellos estaban aprobados por ese Dios
que los mandó al ver el resultado de su trabajo. Amén. Aquí hemos reflejado los dos mandamientos que nos dijo el Señor: amarás a tu Dios sobre todas las cosas, pero también a tu prójimo. No solamente nosotros tenemos que cambiar nuestras acciones para agradar a Dios, sino para que otros puedan llegar a Dios a través de nuestras acciones, a través de lo que el Señor ha hecho. Es un sacrificio que tenemos que hacer por Dios y por las almas. Sí. No solamente porque agradamos a Dios y lo dejamos ahí, porque a veces agradamos a Dios, como decían ahorita aquí en la iglesia, pero cuando salimos de la puerta ya somos otras personas. El agradar a Dios es en todo momento, 24/7, los 365 días del año. No es hoy estoy aquí y mañana no. No hay vacaciones. No hay vacaciones. Es un estilo de vida. Amén. Es un nuevo estilo de vida. Amén. Eso de ser luz, como dice la palabra, Jesús primero dijo: yo soy la luz del mundo. Y después dijo: ustedes son la luz del mundo. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a reflejar el carácter de Jesús. Ya que Jesús no está físicamente aquí en la tierra para llevar el mensaje a los demás, eso nos toca a nosotros ahora, reflejar el carácter de Cristo a los demás. Ellos van a ver a Cristo en nosotros. Eso es lo que estamos diciendo. Yo me acuerdo cuando las niñas estaban chiquitas, entonces una a otra le decía algo malo o una palabra incorrecta. Entonces hay un dicho que dice: si no vas a decir nada bueno, no lo digas. Entonces yo le digo: no, si no vas a decir nada bueno, asegúrate de que lo que vas a decir sea bueno, porque es la única forma de poder empezar a practicar nuestras actitudes. Y muchas veces así pasa: no, yo soy muy sincero, yo soy muy sincera, así que mejor no digo nada porque puedo ofender a la hermana o al hermano. Pablo no dice eso. Pablo dice: sé recto, y lo que tú vas a decir va a ser con la intención de poder traer ya sea sanidad, una palabra, algo que nunca sea cambiable tu palabra hacia esa persona. Ahora, si eres hostil o eres muy dura en lo que estás diciendo, entonces cambia tu actitud. Y ya para terminar, un pequeño testimonio que tengo de una hermana que se me acercó un día y me dice: hermano, usted no me saluda, ¿le pasa algo? Le digo: hermana, discúlpeme, porque siempre que a lo mejor estoy pendiente de otras cosas y no he notado eso, pero discúlpeme, no es mi intención. Esa fue la hermana. Pero eso me dio a entender realmente el sentir que es de un hermano tan solo por no saludar, porque ella notó que yo no la saludé, aunque mi sentir era muy diferente. Pero ya ahora tengo el cuidado de cuando me acerco a ella o esté cerca de ella, notar lo que está pasando alrededor mío para cambiar mi actitud, no la de ella. Sino. Esa es la actitud, tenemos que ir mejorando. La intención es edificar, mejorar, para que nosotros podamos estar en comunión los unos con los otros y que haya armonía. Así que no se quede callado, hermano. Bueno, que el Señor les continúe bendiciendo.